Muy bien, características de los monitores. Los monitores se miden por tamaño, ¿bien? Su tamaño se mide en pulgadas. Acuérdense, una pulgada tiene 2,54 centímetros. Y la forma de medir un monitor es en forma diagonal, como ven acá en la imagen, este monitor de 19 pulgadas, y medimos de forma diagonal. De esa forma, nosotros podemos decir que es un monitor de 49 pulgadas, de 32 pulgadas, ¿bien? Un monitor de 19, 17, en la PC, perdón, en una notebook podemos tener notebooks que tienen 15 pulgadas, 17 pulgadas, 14 pulgadas, también tablets de 10, de 7, celulares de 5, 6, 7 pulgadas, ¿bien? Esa es la forma de medir, ¿bien? En pulgadas y en forma diagonal. El contraste es otra característica importante, y se trata de la diferencia de luminosidad entre el blanco más fuerte y el negro más oscuro. El brillo de contraste. Bien, ¿cuál es lo importante de esto, de una imagen? Bueno, hay propiedades de los televisores, por ahí, tanto LCD como CRT, donde nosotros, depende si estamos en forma de frente a la pantalla, a 90 grados, lo vamos a ver de forma correcta. Ahora, cuando nosotros vemos la pantalla a cierto ángulo, hay algunos monitores que no vamos a ver de forma clara la imagen, y en otros sí, ¿bien? Son propiedades del monitor en sí. Y también de la calidad o cómo está, cómo es la tecnología que usa cada monitor. Por ejemplo, van a haber monitores o televisores donde hay ambientes muy luminosos, donde la imagen no se ve con claridad, o se pierde, se difuma, ¿bien? Hace sombras, se forma un espejo en la pantalla, donde bien, no podemos ver de forma clara la imagen. Otro tema importante es el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es una característica que debe ser de interés en los monitores LCD para juegos y videos. Esto implica que exige un cambio rápido de contenido visual, ¿bien? La forma que refrescamos esa imagen, ¿bien? Para darle continuidad y para darle movimiento. Ese es el tiempo de respuesta, ¿bien? ¿Y de qué forma lo hace? ¿Bien? Si el monitor no es capaz de acompañar esos cambios, se atrasará o alterará el estado de los píxeles, causando efecto indeseado como efectos fantasmas en la imagen o sombras y movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen no se va a reflejar con claridad, entonces vamos a, a ver una imagen en partes, y en partes de la pantalla vamos a ver la imagen actual, y en partes todavía no se ha refrescado, y podemos ver píxeles de la imagen anterior. Entonces a eso llamamos como objetos fantasmas, o sombras, ¿bien? O ese pixelado, ¿bien? Donde vemos como un cierto estrés en la pantalla, donde no vemos la imagen del todo clara. Cuando menor el tiempo de respuesta, más rápido se produce la actualización de la imagen, y con eso la mejor calidad, ¿no es cierto?, de visualización. Bien, los monitores de hoy en día ofrecen un tiempo de respuesta de 6 milisegundos, pero el estándar es de 8 milisegundos. Para un resultado satisfactorio es recomendable usar monitores con una tasa inferior a 12 milisegundos. Hoy en el mercado podemos encontrar monitores que superan muy fácilmente los 12 milisegundos. El ancho de píxel. ¿Bien? ¿Qué es el ancho de píxel? Bueno, si nosotros tomamos 2 píxeles y tomamos un punto en el centro de cada píxel y lo medimos, píxeles hacia el centro, o sea, que estén juntos, ese sería el ancho de píxel. Bien, puede ser el ancho de píxel, lo podemos tomar en sentido vertical y horizontal. Ese es el ancho de píxel. Cuando menor sea el ancho de píxel, mejor resolución vamos a tener. Bien, esas son características que los pueden encontrar en el manual de cada monitor. Bien, son especificaciones técnicas de cada monitor. Ahora sí, vamos a hablar de los diferentes monitores. Primero vamos a hablar de los primeros, que son los CRT, los tubos de rayos catódicos, para después pasar al LCD y LED. Los monitores CRT, o tubos de rayos catódicos, es un monitor analógico, o sea que su señal, bien, la imagen, no llega de forma analógica, de una señal eléctrica. Su funcionamiento se basa en un tubo
de rayos catódicos. Es un dispositivo capaz de emitir luz, un haz de electrones en la parte inferior de la pantalla. El primer monitor, esa imagen que nosotros vimos de la PC del año 1981, es un tubo rayos catódicos. ¿Bien? Son los primeros monitores, fíjense que tuvo rayos catódicos, fue descubierto por Thomson en el año 1897, y a mediados del siglo pasado, del siglo XX, empezaron a aparecer los primeros monitores con esta tecnología. Acá en la imagen lo que ustedes tienen es el tubo de vacío. ¿Bien? Este es un tubo de cristal, de vidrio, ¿bien? Sellado al vacío, donde contiene estos elementos que forman la imagen en la pantalla. Por ejemplo, tenemos un calentador, un cátodo, una rejilla de control, y lo importante es que sobre el frontal, sobre la pantalla, tenemos una lámina fluorescente, ¿bien? Una capa fluorescente sobre el frontal del monitor. ¿Bien? Entonces, ¿cómo formamos la imagen? De esta forma. El cátodo genera un haz de luz, un rayo de electrones, ¿bien? Que impacta, ese haz de electrones impacta sobre la lámina fluorescente, y de esa forma la ilumina. Entonces, por eso los primeros monitores eran verde flúor, como el que vimos, o ámbar, ¿bien? Porque en realidad era el color del fluorescente, de la lámina fluorescente. Lo único que hacíamos es, con el haz de electrones, iluminar ese píxel, y de esa forma mostramos los caracteres. Entonces, obviamente con un bit era más que suficiente, porque iluminábamos o no iluminábamos esa parte de la pantalla para mostrar los caracteres o la imagen en sí. Ahora, los demás elementos que tenemos acá, como ánodos, bobinas de enfocado, bobinas deflectoras, lo que hacen es, ese haz de electrones, llevarlos a cada una de las partes de la pantalla, acá para iluminar cada píxel. ¿Bien? Entonces, lo que hacen es atraer esos rayos de electrones, los atraen como si fueran un imán, y desvían el haz de luz para impactar en cada píxel. Y de esa forma llegar a todos los píxeles que forman esa resolución, que forman esa imagen en la pantalla. Bien, para generar movimiento necesitamos una cierta frecuencia. ¿Bien? Por lo general andan en hertz o en megahertz. Entonces hacen un barrido de toda la pantalla en forma horizontal y vertical, y de esa forma nosotros podemos ver una imagen en movimiento en nuestra pantalla. ¿Bien? De esa forma vemos el movimiento en nuestra pantalla. Haciendo un barrido horizontal y horizontal, o sea que es muy rápido, ¿bien? Por eso está en megahertz y en hertz, ese haz de luz va iluminando cada píxel para mostrar la imagen. No sé si ustedes han prestado atención, pero las primeras computadoras, los primeros sistemas operativos traían, cuando nosotros no la utilizábamos, nos recomendaban que usáramos un cubre pantalla, que se movía, bien, hacía imágenes o mostraba imágenes, y que lo que trataba de hacer es sacar la imagen estática que nosotros podíamos haber dejado en la máquina, bien, nuestra computadora, esa imagen en el monitor. ¿Para qué se utilizaba eso? Justamente para que este haz de luz, este rayo de electrones, no esté impactando de forma fija sobre un píxel, ¿bien? Sobre el tubo fluorescente, porque de esa forma, si lo manteníamos muchísimo tiempo, lo que hacemos es quemar esa lámina fluorescente, esa capa fluorescente, y quedaba marcada sobre la pantalla. Entonces, podíamos ver como una imagen de fondo que era en realidad la imagen anterior, o que la imagen fija de la máquina, que se había quemado y como que había quedado marcada o impresa casi en la lámina fluorescente. Por eso usaban esos salvapantallas, pueden decir, ¿bien? Para que esa imagen, o sea, por lo general vieron que era toda negra, y tenía algunas imágenes como para mostrar movimiento y que la máquina está apagada. Entonces, de esa forma se movía, y el haz de luz no permanecía fijo sobre un punto o un píxel en esa pantalla fluorescente. Bien, y de esa forma formamos
la imagen en el monitor. ¿Bien? Con ese haz de luz, haz de rayos de electrones, formamos las pantallas. Este tipo de monitores consumían mucha energía porque el cátodo y el calentador consumen mucha energía. De hecho, tenían un elemento que retenía energía como si fuera una batería para poder trabajar. ¿Bien? Consumía mucha energía. Entonces, los monitores LCD consumen la mitad de energía de lo que un CRT. Y además, los monitores LED consumen la mitad de un LCD. ¿Bien? Así es la cantidad de consumo de energía de cada una de las diferentes tecnologías. Con respecto a la imagen, estos tubos rayo católico, los monitores CRT, la verdad que tienen una buena calidad de imagen. Y muchos los prefieren a veces para jugar juegos por la velocidad de respuesta, por la calidad de imagen, los prefieren a las tecnologías. Lo que pasa es que en este momento no se fabrican más, o sea, se han dejado de producir, no son comunes. Otra cosa que tenían es que la pantalla era curva, era de cristal y era curva, era de vidrio, si no me podía tocar y sabía que era vidrio. Y entonces la imagen, así yo tuviera un ángulo, lo estoy viendo desde un ángulo inferior, podía ver la imagen igual con claridad. Vamos ahora a los monitores de LCD. Bueno, los monitores de LCD, también pantallas de cuarzo, TFT, son monitores que usan cristal líquido, ¿bien? Por eso sus siglas, LCD, son pantallas de cristal líquido. Que lo podemos ver en calculadoras, en relojes o en pantallas, visores donde muestran información básica, no hay que mostrar ninguna imagen, bien, podemos ver este tipo de pantallas que son económicas y fáciles de diseñar y que por lo general son las más usadas en ese tipo de utilidades o para ese tipo de funciones. La tecnología LCD permite mostrar imágenes monocromáticas o a color. Bien, las primeras fueron obviamente monocromáticas, es más simple, así como nosotros hablamos de un bit para iluminar o para mostrar un carácter en estos monitores los primeros, también en LCD es el mismo efecto. Mostramos un carácter, iluminamos ese píxel, si no queremos mostrar la pantalla en negro, directamente no le damos un pulso eléctrico, no le damos tensión eléctrica. Lo que ven en la imagen es un monitor de LED. Al no tener ese tubo, ¿bien? Ese tubo, son mucho más delgados, son mucho más cómodos para poner en el escritorio, para transportarlos, ¿bien? Son mucho más livianos y consumen menos electricidad. Además de tener una mejor calidad de imagen. Bueno, vamos a ver cómo funcionan. Acá voy a explicar cómo funcionan. Dijimos que estos monitores tienen cristal líquido. Bien, acá vamos a ver este gráfico que ven acá en pantalla. Vamos a ver que el monitor LCD como que forma de varias capas. Bien. Ustedes ven acá, donde dice glass plate, esta sería la parte del cristal líquido. ¿Bien? Entre esta placa y esta placa sería el cristal líquido, la anteúltima. Anterior a todo esto, acá, que no figura, sería el emisor de luz, que por lo general en un monitor LCD es un tubo fluorescente, donde ilumina continuamente, está siempre encendido. Una vez que prendemos el monitor, está encendido, ¿bien? Está continuamente encendido. Entonces, adelante y atrás del cristal líquido, del vidrio, ponemos dos filtros, uno vertical y uno horizontal, que lo pueden ver acá. Tenemos un filtro vertical, y acá podemos ver que tenemos un filtro horizontal. ¿Bien? Acá tenemos las moléculas de cristal líquido, ¿ven? Que son como barritas, ¿ven? Que se van torsionando a 90 grados. ¿Cómo hacemos para que iluminar? Este sería la representación de un píxel, ¿bien? El color, el filtro de color.
en este caso rojo, puede ser, si es monocromo, puede ser negro, o blanco, blanco en su defecto, blanco, rojo, verde o azul. Lo que no les dije hasta ahora que para formar una imagen a color, nosotros del píxel formamos 3 subpíxeles que son los diferentes colores. Entonces, con 3 subpíxeles formamos el color, que sería rojo, verde y azul. ¿Bien? Entonces este sería un filtro de color, en este caso rojo, que me va a iluminar en rojo ese píxel. ¿Cómo hacemos para mostrar el color en la pantalla o en ese píxel? De esta forma. El filtro vertical deja pasar la luz en forma vertical del tubo fluorescente. Entonces, el cristal líquido, a raíz de la propiedad de esas moléculas, esas barras que se van torsionando a 90 grados, la luz se va reflejando a 90 grados, ¿bien? De forma vertical la luz se va torsionando hasta que al final llega a 90 grados y puede pasar por el filtro horizontal. ¿Bien? Es como que la giramos a la luz y la pasamos por el filtro. Entonces de esa forma dejamos pasar la luz, iluminamos el píxel, en este caso de color rojo. Ahora, si yo no quiero dejar pasar la luz, no quiero iluminarlo, lo que hacemos es, le damos tensión al cristal, ¿bien? Por eso decimos que el líquido, le damos tensión, le damos electricidad, le damos una pequeña tensión, y con estas barras que ven acá, se ponen en forma lineal. ¿Bien? Entonces se alinean, quedan en fila. Entonces la luz nunca torsiona, nunca gira, no va a girar en forma horizontal, y por eso no va a pasar, no traspasa el filtro horizontal, ¿bien? Porque acuérdense que sale de vertical la luz, entonces al no torsionar, porque estas barras están alineadas, entonces la luz no gira a 90 grados, entonces no puede pasar en forma vertical. De esa forma anulamos la luz y no iluminamos a este píxel. Entonces, de esta forma, nosotros podemos iluminar un píxel y mostrar una imagen a color o monocromo en la pantalla. Esta es la forma que nosotros tenemos de mostrar una imagen. ¿Bien? Obviamente que eso lo hacemos sobre toda la imagen, toda la imagen que tenemos en la pantalla. Ahora, para los monitores de LED tenemos 2 tecnologías, o sea, vamos a formarlos en 2 grupos. Los monitores más pequeños, ¿bien? Lo que estamos acostumbrados a ver, y los monitores grandes, que son pantallas grandes, que ustedes pueden ver a veces en la calle, son de publicidad, son diferentes. Las pantallas grandes usan sí LED de colores, y por eso forman la imagen. ¿Sí? Ahí sí hay LED de colores para formar la imagen. Pero son pantallas muy grandes, son paneles que se van armando de pantallas. ¿Sí? Y de esa forma podemos formar una imagen grande. Ahora, en las pantallas más pequeñas, la diferencia es que en vez de ser un fluorescente, el emisor de luz es un LED. Entonces ahí nosotros formamos conjuntos de LEDs o paneles de LEDs más pequeños, entonces podemos iluminar por grupos los LEDs. Bien, ya no es el emisor de luz, no es constante como el fluorescente, sino que iluminamos en zonas de la pantalla para poder mostrar